Saludos. Cuando queremos trabajar en torno, en específico con algún diseño de alguna pieza, pues lo que debemos identificar es cuál sería el tamaño de la materia prima. Como vimos en la clase, pues lo que podemos es utilizar la herramienta de inspección para poder determinar cuál es el tamaño de la materia prima. Aquí esta dice que es de 12.4 radio, lo que implica pues utilizar una materia prima pues que sea de 12.7, que es una pulgada el radio, 25.4 el diámetro. Entonces, esta pieza podría salir de una materia prima de una pulgada. Después vamos a identificar cuáles son las posibles operaciones que podríamos realizar en esta pieza, pensando en que la materia prima es un poquito más grande del diseño y después pues la materia prima tendría que ser más larga para poder ser sujetada por un costado para hacer el desbaste o las operaciones que necesitemos. Como podemos observar en esta pieza o como hemos revisado de apuntes de nuestras unidades anteriores, es que aquí lo que podríamos realizar es un referentado si es que nuestra pieza requiere de una cara plana, después hacer un cilindrado ya que 12.7 es el radio inicial y entonces tenemos que hacer un cilindrado. Después aquí se identifican dos ranuras, una que podría quedar con un ranurado simple y otra con una ranura con un desbaste pues a lo largo de cierta longitud. Entonces aquí podríamos generar varias operaciones para poder trabajar en lo que es el diseño de esta pieza y construirlo físicamente en el torno. Para realizar cualquier trabajo, lo que tendríamos que hacer primero es generar nuestra materia prima. Esto se hace cuando nosotros abrimos un archivo de diseño, pues siempre vamos a abrirlo en la pestaña de Design de nuestro programa Fusion que estamos utilizando. Entonces tenemos que pasar nuestro diseño, obviamente, a la parte de manufactura. Cuando estamos en manufactura, pues aquí en este momento pues el programa identifica de manera inmediata que ese diseño podría realizarse en una máquina llamada torno, por lo que pues abre de inmediato todas las ventanas del torneado. Generar un nuevo setup con un clic derecho y a partir de ese setup decirle pues cuál va a ser el tamaño de nuestra materia prima y pues va a abrir una ventana, para ello va a abrir una ventana flotante donde se observan tres pestañas. En la primera de setup lo que nos va a solicitar es que nosotros definamos cuál es la máquina que se va a utilizar para construir o manufacturar ese producto y que seleccionemos cuáles son los ejes. En este caso hacer un torno, pues el eje X y el eje Z, y también va a solicitar en esa primera ventana que nosotros definamos cuál es el cero pieza. Para definir el cero pieza, como observamos en la clase, tenemos que dibujar, en este caso, pues algunas líneas guía. Como se puede observar aquí se dibujó una línea por acá y otra línea por acá, pues que nos van a ayudar a dar la orientación de los ejes para la máquina. La segunda pestaña de esta ventana flotante que aparece nos dice que definamos el tamaño de la materia prima. Hay que recordar que la materia prima debe ser en pulgadas, recordando que las pulgadas cuando se trabaja el sistema inglés, pues también se puede referir uno a fracciones, al sistema fraccional de un octavo, e incluso algunas se manejan hasta en 16avos, pero vamos a pensar que queda en un octavo. Entonces, como ya revisamos, este diámetro del diseño es de 25.4 y entonces 25.7 sería un tamaño adecuado para la materia prima. Entonces, y la tercera pestaña es utilizada para poder dar un nombre al programa cuando lo vayamos a generar nuestro código. Entonces, para esto necesitamos conocer cuál es el modelo de nuestra máquina, instalar el postprocesador adecuado y ponerle, aquí solamente se pone el nombre del programa, que es un número, la letra O y un número. Entonces, pues, lo único que se trabajaría en este primer apartado de la creación del setup sería las dos primeras pestañas. En este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a irnos a la segunda pestaña para iniciar y vamos a definir un tamaño fijo de un cilindro.
Entonces, en el tamaño fijo de un cilindro, sabemos que con 1 pulgada escribimos 1 pulgada para el diámetro del stock. Y para la longitud podemos darle cualquier longitud, ya que se puede cortar con un arco y cegueta. Decirle quizás que pues, 100 milímetros es un tamaño adecuado. Como podemos observar aquí en el diseño, pues estos son 100 milímetros, el diámetro es de 1 pulgada. Y se puede visualizar pues que el tamaño de la materia prima es un poco más grande que el tamaño de nuestro diseño, por lo que vamos a ahora definirle los ejes, porque los ejes los está orientando de este lado, según se observa aquí en el video, y queremos que considere estas líneas de referencia. Entonces, en la segunda parte donde dice sistema de coordenadas de trabajo, vamos a pedirle que nosotros vamos a seleccionar el eje Z y el eje X. En la parte azul, nosotros le decimos, esta es nuestra referencia del eje de rotación, y en la parte de la definición del eje X, le decimos que esta es la definición de nuestro eje X. Para el origen, nos vamos a regresar después de darle el tamaño del stock, pero dice que lo va a localizar en el frente de la materia prima, stock front. Pero le vamos a pedir que no nos posicione la materia prima centrando nuestro modelo, sino que le vamos a decir que vamos a darle un offset desde el frente. Entonces desplegamos esta pestañita y aquí ahí está el darle una distancia desde el frente. Si nosotros vamos a realizar un refrentado, pues ese offset o esa distancia pues es lo que vamos a nosotros a utilizar como refrentado. A veces 0.5 milímetros es una cantidad adecuada, ahorita le ponemos 1 milímetro y nos ponemos a observar que pues eso es lo que está dando como frente. Si yo le diera, por ejemplo, 5 milímetros de stock de más en la parte frontal, pues se ajustaría, pero en este caso pues vamos a dejarlo en 1 milímetro solamente. Así es como definimos entonces la materia prima y el eje pues está seleccionando pues a la parte frontal de nuestra materia prima. Cerramos esta ventana dándole un OK. Hagamos una revisión entonces de cuáles son las operaciones de torneado que vamos a utilizar. Como mencionamos, requerimos utilizar un refrentado. Esto es que quite la parte frontal. Si es que hay algo que necesitemos que quede muy plano, pues eso hacemos uso de la operación de refrentado. Después, como también queremos quitarle materia prima de la parte de todo el cilindro o el contorno, entonces la operación que utilizaríamos sería un turning profile. En esta parte de turning profile podemos definir zonas, podemos decirle que trabaje desde aquí hasta acá haciendo el desbaste de la materia prima que está como excedente, y pues con eso podemos ya empezar a diseñar nuestra operación. Después hacemos quizá para esta zona requiramos de un torneado de ranura simple. Entonces, si esta medida corresponde con la anchura de nuestra herramienta, que en este caso es de 3 milímetros, pues podríamos hacerlo de una sola pasada. Y por último, para trabajar esta zona, pues haremos uso de un ranurado entorno en el cual pues podemos definir cuál es la profundidad a la que se trabajaría y a lo largo de cuánta longitud es la que necesitamos para nuestro ranurado. Por último, pues separar este diseño de la materia prima pues requiere de un turning part, o sea, un separado de pieza. Entonces esas serían las operaciones con las que trabajaríamos. Cuando queremos trabajar la parte del refrentado, pues seleccionamos la operación, y de la operación lo que hacemos es seleccionar la herramienta más adecuada. Tenemos una librería de herramientas, y de la librería de herramientas, bueno, pues se mencionó que esta es la herramienta más adecuada para poder trabajar la parte de todo el desbaste general. Entonces, esta es la herramienta que vamos a utilizar. Vamos a cuidar que las profundidades de corte sean máximo de 0.2 milímetros. Si queremos realizar un acabado, ya sea del refrentado o de cualquier otra operación en la que hayamos utilizado primero la herramienta 4, pues utilizaremos la herramienta de acabados, que es la 8. Cuando nosotros seleccionamos esa herramienta 8, observamos que la geometría de esa herramienta es una punta más fina. Entonces, esa sí tiene un límite de profundidad de 0.1 milímetros, por lo que
pues si se requiere hacer un acabado, hay que cuidar que esto sería la máxima profundidad que trabajaría nuestra herramienta. Si queremos hacer ranuras, las ranuras se hacen con una herramienta de este tipo que se diferencia la de cortes en la longitud, ya que la longitud de la herramienta de cortes pues es un poco más larga que la que utilizamos para hacer ranuras. Entonces esas son las herramientas que utilizaremos y lo que vamos a ver es cómo se configura. Para esta primera operación de refrentado, lo que haremos es seleccionar la herramienta, buscarla de nuestro catálogo, y una vez que tengamos nuestra herramienta, refrentado, seleccionamos, en este caso seleccionamos la primera operación. Vamos a ver cómo se selecciona la herramienta. Buscamos de nuestro catálogo de herramientas el que hemos extraído y que hemos instalado, la herramienta 4. Si la herramienta 4 que vamos a utilizar tiene algunas características de cálculo, como es la velocidad de giro y la velocidad de avance, pues las utilizamos para la materia prima que vayamos a trabajar. Por lo tanto, pues las pestañas en las que podemos modificar es en esta, en la segunda, en la quinta y en la sexta pestaña. Entonces, en la segunda pestaña, pues lo único que observamos es que como ya se ha configurado la herramienta, esta es la geometría con la que vamos a trabajar. En la quinta pestaña es donde vamos a colocar la velocidad de giro, vamos a colocar lo que es nuestra velocidad de avance. Dada nuestra velocidad de avance, en este caso, si el material es muy duro, pues vamos a modificarlo, por ejemplo, pues dependiendo de nuestro cálculo, pero si es un material de aluminio, 90 milímetros está muy bien. Las velocidades de entrada son 1/3 de esa velocidad de avance. Entonces podemos seleccionar todo el renglón y definirlo como 90 entre 3. La velocidad de salida que podemos utilizar puede ser 1500 o 2000 milímetros por minuto. Y podemos incluso deshabilitar el refrigerante, ya que ese lo podemos activar directamente en la máquina. Una vez que hayamos definido las propiedades de velocidad de nuestra herramienta, le damos un clic en aceptar. Aquí, como hemos cambiado la operación que ya teníamos, le damos que sí, que vamos a modificar esa herramienta y seleccionamos la herramienta. Y entonces en esa primera pestaña vamos a definir herramienta y velocidades. Para la segunda pestaña, lo que ofrece la operación de face o refrentado, pues es que va a llegar como punto máximo hasta el frente de nuestro diseño, model front. Esto es porque existe pues una cantidad que nosotros pusimos de mal en stock front. Entonces lo que va a hacer es identificar dónde se encuentra el frente de nuestra stock y va a llegar con desbastes hasta lo que es el frente de nuestro diseño. Entonces en la tercera pestaña lo que vamos a hacer es confirmar que pues se observan cuáles son los planos de acercamiento, ya que nuestra herramienta podría venir de por acá, se acerca muy rápido hasta esta zona, y aquí cambia la velocidad más lenta, y de aquí es la velocidad de entrada, y una vez que ya esté dentro, ya avanza con velocidad de corte. Entonces aquí toma como velocidad de entrada 1/3 de la velocidad de corte calculada, y va a llegar hasta el centro de nuestra materia prima con la velocidad de corte. Entonces, aquí solo confirmamos en la tercera pestaña, confirmamos los planos que sí correspondan a los que necesitamos. En la cuarta pestaña es en donde se define pues cuál es la dirección. Yo les sugiero no modificar esto. Esto es que se haga de afuera hacia adentro el desbaste, no de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Dejar el dato de la tolerancia pues como lo marca la máquina. Decirle, ya que no aparece múltiples pasadas, decirle que vamos a definir múltiples pasadas, y dado que nuestra herramienta tiene como límite 0.2, pues cambiar este valor a 0.2. Entonces, esta ya aparece seleccionada por default, que es que la máquina calcule el número de pasadas que va a utilizar con esta profundidad. Y en la quinta pestaña, lo que hacemos es configurar cuáles son las entradas y salidas. El programa recomienda entradas y salidas muy adecuadas, y lo que hacemos es darle OK para realizar nuestra primera operación, que es refrentado. Tenemos un botón que utilizamos para simulación, que está dentro del apartado de acciones. Este botón puede no aparecer aquí en este lugar. Entonces, pues podríamos desplegar la pestaña de acciones, y si lo queremos ubicar en algún lugar, pues solamente nos paramos en los puntitos donde dice simular y decirle si queremos que se agregue a la barra para tenerlo como acceso rápido.
Entonces seleccionamos la operación. En este caso estamos con la operación de refrentado. Le decimos que simule cuáles son cuántas son las pasadas que va a hacer, dado que le dimos 1 milímetro o 0.5 milímetros de más. Entonces, pues como la profundidad es de 0.2, pues sería 5 pasadas. Y eso es como nosotros consideraríamos nuestra primera operación. La segunda operación que se realizaría en esta pieza, basado en el tamaño de la materia prima, pues sería algún tipo de cilindrado, ya que, pues como podemos observar, pues la materia prima está un poco más grande que el diseño. Entonces, pues pensando en que por acá está sujeto con el chuck, por acá está nuestro frente, pues lo que vamos a hacer es utilizar una herramienta que se meta un poco de penetración en el eje X y que haga desbastes a lo largo del eje Z, llegando, pudiera ser al final del diseño o un poquito más atrás del diseño. Para configurar una operación de ese tipo, pues necesitamos una herramienta pues que tenga una punta de desbaste. En este caso, para nuestro torno, es utilizada la que es la herramienta 4, la misma que utilizamos para la operación anterior. El radio de corte de esta herramienta es de 0.2, entonces la penetración máxima de esta herramienta sería de 0.2. Y lo mejor siempre va a ser que pensemos en meternos 0.2 y que el desbaste sea a lo largo del eje Z. O sea, que la penetración sea muy pequeña en el eje X y en el eje Z. Se prefiere eso porque la herramienta o la geometría de la herramienta lo permite y desarrolla un trabajo más constante y de mejor acabado. Entonces, para configurar esa herramienta, aquí lo que haremos es pues utilizar la operación de Turning Profile Routing. Si queremos hacer un acabado, lo haremos con otra herramienta, el Turning Profile Finishing, pero en este caso, al seleccionar esto, pues lo que podemos observar es que, según la imagen que nos muestra la operación, es que podemos hacer pues varias cosas de desbaste. Ahí se ven unas pequeñas rayas y nos sugiere el programa cómo hacerlo. Entonces, vamos a seleccionar la herramienta. Sabemos que ya tenemos un catálogo de herramientas del torno ST. Entonces, pues seleccionamos la herramienta 4, que es la de desbaste general. Una vez que hayamos seleccionado esa herramienta 4, pues configuramos las velocidades de corte, de giro y de avance, dependiendo del tipo de material. Entonces acá tenemos, por ejemplo, unas velocidades de giro y una velocidad de avance, pero como bien sabemos o lo hemos revisado en las sesiones, es de que al seleccionar esa herramienta podemos hacer cambios de manera general, si es que vamos a estar utilizando de manera constante ese tipo de herramientas para los desbastes. Entonces, por ejemplo, editando la herramienta podemos hacerle cambios tanto en la velocidad de avance como en la velocidad de entrada, así como la velocidad de salida, proponerle en esa quinta pestaña de la edición de la herramienta, proponerle pues también apagar el refrigerante y proponer también sugerirle al programa que vamos a usar una profundidad de corte determinada. En este caso pues no tenemos que mover otras pestañas, solo sería eso, la elección de la materia prima y obviamente cambiar quizás aquí la velocidad de giro y la velocidad de avance. La segunda pestaña se define desde dónde hasta dónde va a llegar nuestro desbaste. Entonces, pues lo que vamos a hacer es que decimos que el frente va a ser el frente de nuestro diseño, dado que en el refrentado anterior ya llegamos al diseño, al frente del diseño. Y para llegar a la parte trasera le podemos decir que sea el fondo del diseño. Entonces va a llegar con los desbastes hasta esta parte. Si se requiere por alguna razón que vaya más atrás, también se coloca en esta parte, en donde dice la distancia, el offset. Entonces, pues le decimos cuántos milímetros más atrás. Dado que nuestra herramienta de corte tiene 3 milímetros, podríamos llegar hasta 3 milímetros atrás del diseño. Entonces ahí lo podríamos sugerir. Para que no se trate de meter tanto las ranuras, activamos la opción de supresión de ranuras, Growth Suppression. Entonces, pues en algunos casos pues, nos pide cuáles son las ranuras que necesitamos suprimir, pues seleccionamos las caras de las ranuras. En este caso sería esta y seleccionamos las caras de las ranuras. En la tercera pestaña lo que hacemos es revisar si tenemos los planos de acercamiento y de corte, si son concéntricos a nuestra pieza.
Y en la cuarta pestaña es donde definimos ya la profundidad. Aquí lo que se va a hacer es que se va a mantener el ciclo horizontal, o sea que el desbaste va a ser en horizontal y no prefieran el vertical porque no se realiza un buen trabajo con esa operación. Siempre las pasadas que sean horizontales, o sea, en dirección del eje Z o a lo largo del eje Z, la dirección que siempre sea del frente hacia atrás, así como lo tiene el programa. En cuanto a las ranuras, pues aquí nos da la opción de permitir un ranurado radial o axial. En realidad esto no lo va a considerar porque ya suprimimos las ranuras. Y lo que tendríamos que cambiar es en la parte de la máxima profundidad de corte. Como ya se informó, pues la máxima profundidad de corte que se haría con esa herramienta sería de 0.2. Y sería todo lo que moveríamos en esa cuarta pestaña. Y en la quinta pestaña no moveríamos nada porque son las trayectorias de entradas y salidas que sugiere el programa y que vamos a mantener. Cuando nosotros hagamos esto, el OK, podemos ya entonces realizar una simulación de lo que es la operación y pues podremos observar si lo que hace nuestra herramienta pues es lo que nosotros necesitamos que haga, que realice un pequeño cilindrado pues, que considere desbastar la parte mayor de nuestro cilindro para dejarlo al diámetro de nuestro cilindro. Esa sería nuestra segunda operación. Lo que seguiría en el diseño de esta pieza sería un ranurado simple, poder realizar un ranurado simple, porque aquí habría un ranurado más alargado. Entonces, para realizar esas operaciones, tenemos la operación de ranurado y aquí nos informa con el dibujo que puede hacer pues ampliarse a lo largo de cierta longitud. Y el ranurado simple pues es que nuestra herramienta de ranurado solo entre en una misma posición y salga sobre todo moviéndose sobre el eje X. Entonces cuando vayamos a seleccionar ese tipo de operación de ranurado simple, lo que haremos es utilizar, bueno, se abrirá una pestaña. En la pestaña siempre vamos a seleccionar la herramienta y de la herramienta del catálogo que tenemos, lo que dice su catálogo es que la herramienta 10 es la que se utiliza para las ranuras. Entonces esa sería la que seleccionemos, entendiendo que si necesitamos editar algo de la configuración, porque ya hicimos el cálculo de las velocidades de giro y las velocidades de avance, entonces tendríamos que darlo aquí, velocidad de avance, velocidad de entrada, velocidad de salida y también calcular el giro. Entonces tendríamos que hacer este cambio en la quinta pestaña para las herramientas de nuestro catálogo. En este caso, pues si necesitamos hacer una modificación no permanente a la herramienta, sino transitoriamente, entonces realizaremos las modificaciones aquí directamente. Luego nos iremos a la segunda pestaña. En la segunda pestaña lo que haremos para definir dónde será nuestra ranura es que le indicaremos dónde inicia la posición de nuestra ranura. Cuando seleccionemos nos va a dejar esta opción marcada en azul y bueno, pues como queremos realizar la ranura en esta parte, pues giramos la pieza de tal manera que podamos tocar el eje donde empieza nuestra ranura. Entonces, pues solamente giramos y nos posicionamos con el mouse en donde está la arista y le damos un clic y ahí nos marcará el eje. Entonces, pues eso es lo único que se haría como llenado de la segunda pestaña. En la tercera pestaña confirmamos los radios, que son nuestros planos de acercamiento. Y después nos vamos a la cuarta pestaña y ahí es donde haremos algunos cambios. En la cuarta pestaña lo que haremos de cambios es que vamos a decirle que lo haga con picoteos, use picking. El valor de la tolerancia es un valor que se va a mantener constante. Cuando le demos entonces usar picoteos, le vamos a decir, pues nuestra herramienta sería mejor cuidada si le damos picoteos de 0.5 y las retracciones que sean de 0.5, o sea que se meta 0.5 milímetros, que se salga esos 0.5 para que se salga la viruta, que se vuelva a meter otro 0.5, que se vuelva a salir otro 0.5, que se vuelva a meter, así sucesivamente hasta llegar pues hasta lo que nuestro diseño tiene marcado como la profundidad de la ranura. Y también en esa cuarta pestaña hay que decirle que se regrese rápidamente, que la retracción sea de manera rápida. Eso es con el G00 de nuestra máquina. La última pestaña no moveríamos nada y entonces con eso terminaríamos lo que sería nuestra tercera operación de esta pieza.
Si queremos simular, solamente le damos clic en OK, le damos un clic a lo que es la simulación y observaremos lo que hace la herramienta. Lo que debe de hacer pues, es de que debe hacer las penetraciones y por 5 y por 5 por 5 hasta llegar a donde el diseño tiene marcado. Y según nuestra simulación dice que tardaría 35 segundos en realizar dicha simulación. Entonces eso es lo que se haría para esa tercera operación. La penúltima operación que utilizaremos para terminar nuestro diseño, bueno, para ir concluyendo nuestro diseño, sería un ranurado más alargado, no como el anterior que era un ranurado simple. Ahora vamos a hacer la ranura en esta zona. Entonces lo que necesitamos es que la herramienta se meta un poquito, que avance hasta acá, que salga un poquito, que avance, que se meta otra vez un poquito, que avance, que corte y que lo haga de esta manera. Entonces eso sería nuestro ranurado alargado. Entonces, para realizar esto, lo que vamos a hacer es ocupar la operación que dice Turning Grow, no la de Turning Single Grow, sino esta. Entonces, cuando lo utilicemos, pues lo que va a aparecer pues es la pestaña de selección de herramientas. Vamos a seleccionar nuestra herramienta. Nuevamente, según nuestro catálogo de herramientas, pues la herramienta que es de ranurados, que es la número 10. Y en este caso, las configuraciones que tendríamos que hacer sería de velocidades y giros. Pues tendrían que ser calculadas, pero las pondremos directamente aquí. Giro de usillo, velocidad de corte, velocidad de avance, velocidad de entrada y velocidad de salida. Podrían ser unos valores similares, pero depende mucho del tipo de material y de la velocidad de corte que utilicemos. Para seleccionar de dónde a dónde o indicarle al programa de dónde a dónde va a empezar, nos dice cuál es la parte frontal de tu diseño de tu ranura. Vamos a poderle cambiar aquí en esta parte a tipo por selección. Entonces le vamos a decir que queremos seleccionar una cara o un eje, en este caso se va a poner en azul, y podríamos seleccionar, por ejemplo, este eje. También podríamos seleccionar el eje de abajo o podríamos seleccionar la cara que está aquí. Para indicarle ahora al programa dónde es la parte trasera de nuestra ranura, pues cambiamos igual a por selección y cuando seleccionemos aquí podemos cambiarle pues seleccionando la arista que está acá arriba o la arista que está acá abajo, o ya sea seleccionando la cara como fue lo que hice en este ejemplo. La tercera pestaña solo es para seleccionar lo que son nuestros planos de acercamiento. Entonces eso no tendremos que moverle nada. Y en la cuarta pestaña sí es donde tenemos que hacerle cambios. Normalmente no dice pasadas de acabado. Y para finalizar nuestro diseño lo que necesitamos es de que ya se separe todo lo que hayamos hecho de nuestros diseños, que se separe ya de la materia prima. Entonces necesitamos realizar un corte. Ese corte lo vamos a hacer con una herramienta muy parecida a lo que hacen las ranuras, pero es un poco más alargada. Entonces cuando lo vayamos a utilizar, pues es la última que sugiere el programa, como seccionado o separación de la pieza, turning part, o corte de torneado. Entonces según se ve en la imagen, pues ya se ve que se desprenden dos el diseño y la materia prima se queda. Entonces pues vamos a seleccionar esa operación y lo que vamos a configurar es lo siguiente. Vamos a llamar a la herramienta y para llamar a la herramienta, pues de nuestro catálogo que tenemos, lo que vamos a hacer es seleccionar la que dice, la número 6, que dice cortes. Entonces en esta, pues también necesitamos calcular las velocidades necesarias en este caso, de los cortes, pero bueno, si es un material aluminio o un poquito no tan duro, pues 800 RPM son correctas. Y aquí disminuirle como a 70, 75 milímetros por minuto la velocidad de avance. En la segunda pestaña lo vamos a mantener así porque siempre el programa sugiere que va a cortar pues en el fondo, en la parte final de nuestro diseño. Model back es la parte final de nuestro diseño. Si queremos que corte más atrás, pues entonces le tendríamos que decir en la distancia pues alguna cantidad negativa, menos 1 milímetro, menos 2 milímetros, no sé, si a veces se requiere algún tipo de tolerancia o algo por el estilo, pues vamos a modificarle aquí al menos 1, menos 2, menos 3, lo que se requiera. Entonces, pues obviamente pues se va a mover la parte que va a respetar. Por ejemplo, si le decimos corta menos 5, pues de aquí va a cortar hasta acá y va a mantener todo esto de la materia prima. Entonces aquí le vamos a dejar en 0.
para que corte justo donde está el final de nuestro diseño. Tercera ventana es la confirmación de los planos de acercamiento. Ahí no le movemos nada. Y en la cuarta pestaña es donde hacemos algunos cambios. Lo que le decimos es que va a usar picoteos. Esos picoteos, pues puede ser que se meta 1 milímetro y se salga 1 milímetro de retracción. Se meta 1, se salga 1, se meta 1, se salga 1. Siempre hay que activar usar el picoteo. Hay que decirle también, hay que activar en esta pestaña, aparte de usar el picoteo, que permita la retracción rápida. Eso también es importante, que cuando se regrese sea de forma más rápida que lo normal. Y eso sería todo lo que se trabajaría en esta operación, porque en lo demás ya se mantendría todo tal cual está. Entonces, cuando le demos OK, pues lo que vamos a hacer es simular nuestra operación. Como se puede observar, es una herramienta un poco más alargada que la que hizo las ranuras. Le damos simulación y cuando simulemos, pues se deben de ver los picoteos que va a hacer la herramienta, siempre respetando el fondo de nuestro diseño que está aquí. Entonces, para respetar el fondo de nuestro diseño, hasta hacer el seccionado. Para esta herramienta, pues dice que va a usar 45 segundos para esta operación. Y físicamente, pues tendríamos que usar el soluble casi todo el tiempo. Y eso sería todo lo necesario para realizar el diseño de una pieza más o menos con ciertas operaciones complejas de nuestras piezas que pensemos planear. Por último, para sacar el programa CNC o el código, todo lo que necesitamos para fabricarlo y meterlo en una máquina CNC, lo que se debe hacer es descargar el postprocesador adecuado, tal como lo menciona en los apuntes. Entonces se busca el modelo de la máquina. Hay que recordar que aquí tenemos una serie de operaciones que se han generado para diseñar esta pieza, que hemos observado a lo largo del video, y que lo que no se debe de hacer es tener seleccionada una, ya que si tengo seleccionada una, para poder generar el programa, pues voy a utilizar en la barra de acciones el comando que tiene unas letritas y que se llama postprocesado. Cuando usamos ese comando, pues nos abre una ventana, pero repito, lo que hay que hacer es no tener seleccionada una, porque si no me va a sacar un programa que solo contendrá cómo hacer, por ejemplo, la operación seleccionada. Entonces lo que hay que hacer es seleccionar desde que se generó la materia prima, desde el setup. Con eso ya están seleccionadas todas las operaciones. Utilizar el comando. Aparece esta ventana flotante. Y en la ventana flotante, lo que hay que hacer es seleccionar el procesador aquí en esta parte. Entonces, si no se tuviera, hay que descargarlo, pero por ejemplo, este es un programa de torno. Vamos a sacarlo con el postprocesador HASST10. Si no se tuviera, pues hay que cargarlo, hay que descargarlo de la página de Autodesk y hay que decir que vamos a importar uno. Se va a descargar un archivo, hay que importarlo y entonces ya lo tendremos acá listo para utilizar. Entonces, se hace eso, se coloca el postprocesador, lo vamos a sacar en HASST10 para el modelo de máquina que vamos a utilizar. Le ponemos un número al programa, cualquiera de los números que ustedes deseen. Y pues colocan como comentarios algún número o algo que identifique su pieza, el tipo, el diseño de la pieza. Todo esto se mantiene tal como está para no estar gastando más recursos de más del software. Y luego se selecciona por último las unidades de medida. Hay que revisar cuál es en dónde se va a descargar el programa. Por ejemplo, aquí pues va a salir al escritorio. Entonces, cuando le coloquemos las unidades de medida, pues las que nosotros necesitemos, le damos clic en Post. Antes de irnos, podemos ver en la pestaña de operaciones, pues que todas las operaciones están seleccionadas. Por eso es que va a sacar el programa de todas las operaciones. Y entonces nos vamos a postprocesar. Debe salir un mensaje de que se ha salido el postprocesado de manera correcta. Se supone que lo tenemos en el escritorio. Vamos a ver en la carpeta del escritorio. En el escritorio, bueno, pues está el programa 123, lo asocian, le dan clic derecho y lo asocian que siempre se abra con el bloc de notas, ¿sí? Entonces, pues por primera vez le van a decir que todos los archivos que se tengan la extensión .nc lo van a abrir con el bloc de notas y con eso, bueno, van a poder abrir todos los programas que ustedes generen desde aquí.
En este modelo tiene 6000 RPMs, entonces esta sería mi primera recomendación, la cambiar, pues revisar cuáles son las máximas RPMs que ustedes van a utilizar. Si no sobrepasa, por ejemplo, de 1300, me parece que es lo máximo que tengo en RPMs de todas mis operaciones. Aquí tenemos 1100 y revisamos todas las operaciones, entonces pues obviamente ninguna debe sobrepasar. Aquí está 800. Entonces se puede uno poner a buscar cuáles son antes de modificar este G50, que puede uno poner a buscar cuál es el límite de las RPMs que tiene para las operaciones. Por ejemplo, le damos clic en edición, buscar, y le decimos que busque todo lo que tenga S. Ahí está una de 1100. Ahí está otra de 1100. Aquí nos salió algo que debemos modificar. Cuando tiene un simbolito, una diagonal, pues todo eso no lo va a ejecutar, entonces nos conviene que no exista. Todos esos renglones nos conviene que no exista, porque es algo que no va a utilizarlo. Entonces buscamos el siguiente. Acá hay otro S. Dice que lo va a hacer con la herramienta 10. Acá está el S700. Aquí hay otros renglones con S700. Como va a usar la misma herramienta, pues el programa dice que pues se va a mantener todo igual, por eso lo pone entre diagonales. Todo lo que tiene esa diagonal no se va a ejecutar en el programa, entonces conviene borrarlo. No siempre sale, eso es algo importante que informar. Como ya nos encontró otra S, entonces bueno, pues ya hemos modificado. Lo más que encontramos son 1100, entonces podríamos ajustar aquí a 1200 RPMs el límite de velocidad con G50. Ese cambio conviene hacerlo aquí cuando ya se ha generado el software, porque también podríamos hacerlo desde el programa. Entonces, cuando cierren su programa, denle clic en guardar y obviamente ténganlo en la mano, porque también se podría hacer desde aquí, en la parte de, cuando estamos generando el programa, en la parte de configuración. Pues para el modelo de máquina, sabe que el límite son 6000 RPMs, entonces si nosotros le ponemos desde aquí 1500 RPMs, pues obviamente todos los programas van a salir en 1500 máximo, pero pues si de pura casualidad utilizamos más RPMs con otros programas, entonces este cambio que hacemos en la configuración, pues va a afectar a nuestros programas y tendríamos que hacer una revisión más minuciosa. Esto es lo que faltaría, y esto sería el final para poder obtener nuestros programas postprocesados.